¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ser elegido por Dios para una misión divina? La historia de Eliseo comienza así, en un campo bajo el ardiente sol, donde él, un simple agricultor, araba la tierra. Hijo de Safat, Eliseo vivía en Abel Mehola, un lugar de trabajo duro y vida sencilla. Su vida tomó un rumbo inesperado cuando Elías, el gran profeta de Dios, se acercó a él. Imagina la escena. Eliseo, sudoroso y cansado, mira hacia arriba y ve a Elías lanzando su manto sobre él. Un gesto simbólico pero poderoso que representaba un llamado al servicio divino. Eliseo entendió de inmediato lo que eso significaba. Pero aceptar ese llamado no fue una decisión fácil. Dejar atrás su vida, su familia, sus bueyes, eso significaba cambiarlo todo. Eliseo pidió permiso a Elías para despedirse de sus padres, un gesto de respeto y amor filial. Elías estuvo de acuerdo, pero dejó claro que Eliseo debía comprender la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Entonces, Eliseo no solo se despidió de sus padres, sino que también sacrificó los bueyes con los que trabajaba, cocinando su carne con los instrumentos del arado y compartiéndola con su pueblo. Este acto simbolizaba su compromiso total con su nuevo camino. Y así, Eliseo comenzó su viaje, dejando todo atrás. Se levantó, siguió a Elías y se convirtió en su siervo. Te traemos una secuencia de vídeos increíbles como este. Suscríbete a nuestro canal para no perdértelo. Bajo el ala de Elías, años de aprendizaje y milagros. ¿Cómo sería ser aprendiz de uno de los más grandes profetas de todos los tiempos? Para Eliseo, los años junto a Elías fueron un período intenso de aprendizaje y preparación. Elías no era un maestro común, era ferviente, valiente, y su fe era inquebrantable. Eliseo observaba, aprendía y se maravillaba. Vio a Elías realizar milagros y enfrentar desafíos enormes, aprendiendo sobre la fidelidad y el poder de Dios. Uno de los momentos más destacados para Eliseo fue el enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Elías desafió a los profetas de Baal a invocar fuego del cielo, algo que no pudieron hacer. Elías, con una simple oración, trajo fuego del Señor, que consumió el sacrificio, la madera, las piedras e incluso el agua alrededor del altar. Este evento no fue solo un espectáculo de poder, fue una demostración de la supremacía del Dios de Israel sobre otros dioses y una lección sobre la importancia de la fe verdadera. Cada día junto a Elías traía una nueva lección. Eliseo aprendía sobre la naturaleza de Dios, cómo vivir una vida de fe y el verdadero significado de ser un profeta. El legado de Elías y el ascenso de Eliseo. ¿Qué significa llevar el legado de un gran profeta? Para Eliseo, este momento llegó en el día más extraordinario de su vida, el día en que Elías fue llevado al cielo. Sabiendo que su hora estaba cerca, Elías pidió a Eliseo que se quedara atrás, pero Eliseo, consciente de la importancia del momento, insistió en acompañar a su maestro. Juntos fueron al Jordán. Allí, Elías realizó su último milagro en presencia de Eliseo. Dividió las aguas del río, permitiendo que ambos cruzaran en tierra seca. Antes de ser llevado, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba. Eliseo, buscando continuar el legado de su maestro, pidió una porción doble del espíritu de Elías. Elías respondió que si veía que lo llevaban, su solicitud sería concedida. Y así, en un momento extraordinario, Elías fue llevado al cielo en un remolino, separado de Eliseo por un carro de fuego con caballos de fuego. Eliseo presenció todo esto, gritó en duelo y rasgó sus propias vestiduras, un signo de su profunda emoción y transformación. Eliseo ahora llevaba el manto de Elías de manera literal y simbólica. Era más que un trozo de tela, era un símbolo del llamado de Dios, una representación del poder y la responsabilidad que ahora descansaban sobre los hombros de Eliseo.
estaba listo para comenzar su propio ministerio, guiado por las lecciones de Elías y equipado con la fuerza de Dios. Eliseo, el aprendiz, ahora se convertía en un maestro. La prueba divina, Eliseo y los bueyes. ¿Cómo demuestra un nuevo profeta su llamado? Para Eliseo, esta prueba vino de manera dramática. Después de la ascensión de Elías, Eliseo regresó al río Jordán. Allí, enfrentó su primer gran desafío. Sosteniendo el manto de Elías, golpeó las aguas del Jordán y preguntó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas se dividieron, como lo habían hecho para Elías, permitiendo que Eliseo cruzara. Este acto fue una demostración poderosa no solo para Eliseo, sino para todos los que lo observaban, incluidos los profetas de Jericó. Reconocieron que el espíritu de Elías ahora descansaba sobre Eliseo. Fue una confirmación de que Eliseo no solo seguía los pasos de Elías, sino que también poseía la misma autoridad y poder espiritual que su maestro. Este momento fue crucial para Eliseo. No solo demostró a los demás, sino también a sí mismo que era el legítimo sucesor de Elías. Primeros pasos de un profeta. El viaje de Eliseo comienza. ¿Cómo es dar los primeros pasos en un llamado divino? Después de la partida de Elías, Eliseo se encontró en un mundo nuevo, uno en el que él era el principal mensajero de Dios. Comenzó su viaje con un profundo sentido de propósito, consciente del peso de su responsabilidad. Cada paso que daba estaba guiado por la fe y el deseo de honrar el legado de Elías. Eliseo sabía que cada acción suya, cada milagro que realizaba, cada palabra que decía, era una extensión del trabajo de Dios a través de él. Esta nueva fase de la vida de Eliseo se caracterizó por un compromiso profundo con su llamado. Viajó por Israel llevando los mensajes de Dios al pueblo, consolando a los afligidos y desafiando a los poderosos. Su viaje estuvo lleno de desafíos, pero también de oportunidades increíbles para demostrar el poder y el amor de Dios. Eliseo no solo siguió los pasos de Elías, también forjó su propio camino como un siervo fiel de Dios. Cada momento junto a Elías fue una lección sobre la naturaleza de Dios y su poder. Eliseo absorbió estas lecciones y las aplicó en su propio ministerio. Vio en Elías un ejemplo de valentía, fe y compromiso inquebrantable con la verdad, cualidades que ahora buscaba emular. El viaje de Eliseo apenas comenzaba, pero ya estaba dejando su huella como uno de los grandes profetas de Israel. Desafíos y revelaciones. Enseñanzas junto a Elías. ¿Cómo moldean los desafíos a un profeta? A lo largo de los años junto a Elías, Eliseo enfrentó numerosos desafíos que pusieron a prueba su fe y carácter. Estos desafíos no fueron solo externos, sino también internos, a medida que luchaba por comprender los misteriosos caminos de Dios. Cada desafío era una oportunidad de crecer y aprender. Uno de los desafíos más grandes para Eliseo fue comprender la naturaleza del sufrimiento y el mal en el mundo. Vio a Elías confrontar la maldad y la injusticia, y él mismo tuvo que lidiar con preguntas difíciles durante su propio ministerio. Eliseo aprendió que ser un profeta significaba no solo realizar milagros, sino también consolar a los que sufren, guiar a los perdidos y a veces confrontar a aquellos que se desviaban del camino de Dios. Cada revelación que Eliseo recibía era una pieza del rompecabezas divino. Comenzó a comprender mejor el corazón de Dios, su justicia, su misericordia y su amor incondicional por el pueblo de Israel. Estas revelaciones no llegaron todas de una vez, sino a lo largo de muchos años, moldeando a Eliseo en un profeta sabio y compasivo. El milagro del Jordán, la transferencia de poder. ¿Alguna vez has imaginado presenciar un milagro que marque el comienzo de una nueva era? El cruce milagroso del Jordán por parte de Eliseo, dividiendo las aguas como lo había hecho Elías, fue un momento crucial en su viaje.
Este acto no solo replicó el milagro de Elías, sino que también simbolizó la transferencia del manto profético de Elías a Eliseo. Fue una confirmación de que Eliseo ahora tenía la autoridad y el poder de su maestro. Este momento fue un punto de inflexión para Eliseo. Había pedido una porción doble del espíritu de Elías, una solicitud audaz que reflejaba su profundo deseo de servir a Dios con todas sus fuerzas. Y cuando las aguas del Jordán se dividieron, fue una respuesta clara de Dios. Eliseo no solo continuaría la obra de Elías, sino que también realizaría hazañas aún más grandes en nombre de Dios. El cruce del Jordán representó el verdadero inicio del ministerio de Eliseo. Fue como si las aguas abiertas fueran un portal hacia un nuevo capítulo en su vida, un capítulo donde él sería el instrumento principal de Dios para llevar a cabo su voluntad en Israel. Eliseo ahora llevaba la antorcha de la profecía, lista para iluminar los caminos de su pueblo. La ascensión de Elías y el nuevo capítulo de Eliseo. ¿Cómo es presenciar que tu mentor es llevado al cielo? La ascensión de Elías no fue solo un milagro espectacular, fue un momento de profunda transformación para Eliseo. Mientras Elías ascendía al cielo en un torbellino, Eliseo se dio cuenta de que la era de Elías había llegado a su fin, y ahora era su turno de liderar como el principal profeta de Israel. Este evento fue más que la partida de Elías, fue la transferencia del testigo. Eliseo, que había sido un seguidor y aprendiz fiel, ahora estaba solo, encargado de continuar la misión que Elías había comenzado. La ascensión de Elías dejó claro tanto a Eliseo como a todos en Israel que la mano de Dios estaba sobre él. Eliseo enfrentó este nuevo capítulo con una mezcla de tristeza y determinación. La partida de Elías fue un momento de duelo, pero también un llamado a la acción. Eliseo estaba ahora en el centro del escenario, listo para enfrentar los desafíos y oportunidades que vendrían. Sabía que no estaría solo en este viaje. El mismo Dios que había estado con Elías estaría con él. Eliseo y Naamán, fe y curación de la lepra. ¿Alguna vez has presenciado un milagro que desafió todas las expectativas? El encuentro de Eliseo con Naamán, el comandante del ejército sirio, es uno de esos momentos milagrosos. Naamán, un hombre de gran prestigio, sufría de lepra, una enfermedad que en ese momento se consideraba incurable. Su búsqueda de curación lo llevó a Eliseo, pero lo que sucedió a continuación fue todo menos lo que Naamán esperaba. En lugar de realizar un ritual elaborado o incluso encontrarse personalmente con Naamán, Eliseo simplemente envió un mensaje: «Sumérgete 7 veces en el río Jordán». Para Naamán, un hombre acostumbrado a honores y ceremonias, esta instrucción pareció ofensiva y simplista. Casi dejó pasar la oportunidad de curarse debido al orgullo, pero sus siervos lo persuadieron para que siguiera el consejo de Eliseo. Y cuando Naamán emergió de la 7ª inmersión, su piel estaba curada, pura como la de un niño. La tentación de Gehazi, corrupción y consecuencias. ¿Qué sucede cuando alguien cercano al poder es consumido por la codicia? La historia de Gehazi, el siervo de Eliseo, es un sombrío relato sobre la corrupción y sus consecuencias. Después de la curación de Naamán, Gehazi codició los regalos que Naamán ofreció a Eliseo y que fueron rechazados. En un acto de avaricia, Gehazi mintió a Naamán, solicitando regalos en nombre de Eliseo, y luego mintió a Eliseo sobre sus acciones. La respuesta de Eliseo fue severa, pero justa. Él conocía la traición de Gehazi y pronunció una terrible consecuencia. La lepra de Naamán ahora afligiría a Gehazi y a sus descendientes para siempre. Este episodio es un poderoso recordatorio de que la justicia de Dios no tolera la falsedad y la codicia, especialmente entre aquellos llamados a servir en su nombre. Milagros diarios, Eliseo y la multiplicación del aceite.
¿Alguna vez te has preguntado cómo pueden ocurrir milagros en la vida cotidiana? Uno de los milagros más notables de Eliseo fue la multiplicación del aceite para una viuda endeudada. La mujer, desesperada, buscó a Eliseo, ya que estaba a punto de perder a sus hijos como pago de sus deudas. Eliseo le preguntó qué tenía en casa, y ella respondió que solo tenía un pequeño frasco de aceite. Eliseo le instruyó que pidiera prestadas todas las vasijas que pudiera y comenzara a verter el aceite. Milagrosamente, el aceite continuó fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Luego, Eliseo la orientó a vender el aceite, pagar sus deudas y vivir con lo que quedara. Este milagro fue un testimonio del cuidado de Dios por las necesidades individuales y un recordatorio de su capacidad para proveer de maneras sorprendentes. Eliseo y el rey de Israel, profecía y política. ¿Cómo lidia un profeta con la complejidad de la política y el liderazgo? La interacción de Eliseo con los reyes de Israel demuestra el delicado equilibrio entre la profecía y la política. No solo realizaba milagros, Eliseo también aconsejaba a los reyes, guiándolos en decisiones críticas y a veces reprendiéndolos por sus acciones. En una ocasión notable, Eliseo reveló los planes secretos del rey de Siria al rey de Israel, frustrando repetidamente los intentos de emboscadas sirias. Esta habilidad de Eliseo para revelar los secretos del enemigo no solo demostró su don profético, sino también su papel crucial en la protección y dirección de Israel. La revelación divina. Eliseo alerta al rey de Israel. ¿Cómo utiliza un profeta su visión divina para proteger a su pueblo? La capacidad de Eliseo para recibir revelaciones de Dios fue fundamental para la seguridad de Israel. En varias ocasiones, Eliseo advirtió al rey de Israel sobre emboscadas del rey de Siria, salvando así a la nación de ataques inminentes. Esta capacidad de Eliseo para ver más allá del velo del mundo físico y recibir información divina fue un aspecto clave de su ministerio. Cada vez que Eliseo transmitía información al rey, demostraba que el verdadero poder no reside en ejércitos o armas, sino en la sabiduría y la guía divina. Su papel como profeta era más que realizar milagros. También era ser un guardián de su pueblo, un emisario de la voluntad divina, guiando a los líderes de Israel por el camino de la sabiduría y la prudencia. El legado eterno de Eliseo. Influencia más allá de la vida. ¿Cómo puede la historia de un hombre resonar mucho más allá de su propia vida? La historia de Eliseo no termina con su muerte. Uno de los milagros más impresionantes asociados a él ocurrió después de su muerte. Cuando un hombre muerto tocó los huesos de Eliseo, volvió a la vida. Este milagro póstumo simboliza no solo el continuo poder de Dios actuando a través de Eliseo, sino también la duradera influencia espiritual del profeta. El legado de Eliseo es un testimonio de fe inquebrantable, valentía y compromiso con Dios. No fue solo un seguidor de Elías, expandió y construyó su propio legado, realizando milagros e influenciando generaciones. Su ministerio demuestra cómo la dedicación a Dios puede tener un impacto transformador, no solo en la vida de un individuo, sino en toda una nación. El milagro de los huesos de Eliseo nos recuerda que la obra de Dios no está limitada por el tiempo o la mortalidad humana. Incluso en la muerte, Eliseo continuó siendo un canal para el poder divino, mostrando que la verdadera fe y dedicación a Dios resuenan más allá de los límites de la vida terrenal. La jornada de un profeta. ¿Cómo podemos reflexionar sobre la vida de un profeta como Eliseo? La historia de Eliseo es un viaje de fe, milagros y desafíos. Vivió en una época de turbulencia, enfrentando a reyes y naciones, pero siempre manteniendo su fe y compromiso con Dios. Sus acciones y milagros dejaron una huella indeleble en la historia de Israel y en la tradición profética. Eliseo nos enseña sobre la importancia de la obediencia,
la humildad y la búsqueda constante de la dirección divina. Su vida es un ejemplo de cómo la fidelidad a Dios puede llevar a actos extraordinarios y a un impacto duradero. Nos muestra que, incluso en los momentos más desafiantes, la presencia y el poder de Dios son constantes. La historia de Eliseo es una invitación a reflexionar sobre nuestro propio viaje de fe. Nos anima a buscar una conexión más profunda con Dios, a enfrentar nuestros desafíos con valentía y a vivir vidas que reflejen el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Eliseo, a través de sus acciones y su legado, sigue siendo un faro de inspiración y un recordatorio de la presencia activa de Dios en el mundo.